por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección, sabiendo bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado juntamente con él, para que sea destruido el cuerpo de pecado y no sirvamos ya más al pecado. Pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Él mismo ha resucitado de entre los muertos y ya no volverá a morir, y la muerte no tendrá ya dominio sobre Él. Porque lo que murió, murió el pecado una sola vez, mas lo que vive, vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis realmente muertos al pecado y que vivís ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio se toma de San Marcos y dice lo siguiente: en aquel tiempo, habiéndose juntado otra vez una inmensa turba en torno de Jesús, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y los dijo: lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Y sus discípulos les respondieron: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre la gente, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. El día de hoy, queridos fieles, en los textos de este domingo podemos ver 2 sacramentos ahí plasmados muy centrales en nuestra fe. El sacramento del bautismo, que nos abre las puertas de la gloria y nos convierte de criaturas de Dios en hijos de Dios. Es la puerta a la vida cristiana. Eso lo vemos en la carta de San Pablo. Y en el Evangelio vemos plasmada a la Santísima Eucaristía. Esta figura de la Santísima Eucaristía, que es el centro y culmen de nuestra fe. San Pablo comienza su epístola con una pequeña amonestación que les hace a los romanos. Les dice que no saben que hemos sido bautizados y hemos sido con ese bautismo sepultados con Cristo nuestro Señor. Y pareciera paradójico porque el bautismo es el sacramento que nos da la vida eterna. Y nos dice San Pablo que somos bautizados en la muerte de nuestro Señor. Pero hay que analizar bien a qué se refiere. San Pablo tenía en mente el bautismo a la usanza de su tiempo, el bautismo de inmersión, que sepan ustedes que todos los sacramentos producen lo que significan. El sacramento del bautismo se usa agua como para lavarse, y precisamente eso hace un lavado espiritual y nos lava de ese pecado que cargamos con el nacimiento, con nuestra naturaleza, que es el pecado original. Así como la Santísima Eucaristía se nos da bajo un alimento humano, pero las apariencias de un alimento humano, bajo un pan. Y sin embargo, aunque nutre el cuerpo, también nutre y principalmente nutre el alma. Nos da ese nutrimento que necesita el alma para seguir en gracia, para aumentar esa gracia. Pues en la mente de San Pablo estaba este bautismo de inmersión, en el cual se metía al bautizado totalmente en el agua, como si fuera sepultado precisamente, como el cuerpo se sepulta en la tierra, así se sepultaba al bautizado en el agua. ¿Por qué? Porque estaba muerto. El sacramento del bautismo es lo que se llama un sacramento de muertos, porque nos pasa de ese estado de la muerte espiritual a la vida. Entonces, realmente se sepultaba al alma, al hombre, debajo del agua, y salía ya vivificado, salía resucitado con la gracia santificante. Y eso es lo que empieza este primer paso de la vida cristiana, a asemejarnos con nuestro Señor Jesucristo, a resucitar con la vida divina y a la vida eterna, tal como Él resucitó del sepulcro. Ser bautizado, queridos fieles, no significa estarle sujeto servilmente a nuestro Señor, como le está sujeto un esclavo a su amo, como ni siquiera como le está sujeto por un contrato un soldado a su general. No somos instrumentos inconscientes que usa el Creador y sin mérito, que no les da un mérito. Estar bautizado y ser parte de nuestro Señor es precisamente sumergirnos en Cristo nuestro Señor.
sumergirnos en Él y hacerse uno con Cristo, fundirnos en su vida divina. Eso significa el bautismo. Y qué gracia que nuestro Señor ha escogido una de sus criaturas, la más vil de sus criaturas, la que más le ofende, y la ha elevado al grado sobrenatural por este bautismo, y la funde con esa vida divina por la gracia santificante. ¡Qué bello! Y aquí San Pablo utiliza una palabra clave: injertos somos, injertos. No somos parásitos, no somos ajenos a ese tronco que es nuestro Señor, somos injertos a Él. Si hemos visto en alguna ocasión algún injerto, es muy bello ver cómo una pequeña rama que pareciera sin vida, cortada de su tronco original, pareciera ya muerta, se injerta, se une a un tronco que la recibe, y toda esa nueva rama se nutre de esa savia espiritual, de esa savia vital, que le da ese nuevo tronco, y pareciera que se funde y es transformada totalmente en su esencia, se transforma en sus ramas, se transforma en sus frutos, de manera que viene a ser parte de este nuevo tronco. Pues precisamente a eso se refiere San Pablo al decirnos que somos injertos. El cristiano incorporado por el bautismo, por la gracia, el cuerpo místico de nuestro Señor, es transformada y su esencia es penetrada por la gracia santificante. Y es transformada su alma, es transformada su conciencia, sus potencias, y si Él lo quiere, si no pone un obstáculo, también son transformadas sus obras. Y nuestro Señor le da mérito también. Cuando vemos que un médico ha hecho una operación muy buena, no decimos: mire qué buen bisturí, qué buen instrumental. No, qué buen médico. ¿Y qué mérito tiene el instrumental? Nada, si no es movido por el médico. Sin embargo, nuestro Señor, aún así queriéndonos utilizar como instrumentos de su gracia, nos da esa gracia también de ganar méritos para el cielo. Si nos dejamos, esta gracia santificante hace que nos movamos, hablemos, vivamos, pensemos como cristianos. Y aún así nos da el mérito a nuestro Señor de permitir que obra en nosotros su gracia, injertos en Cristo nuestro Señor. Y así como nos asemejamos a nuestro Señor por el bautismo, así como nos queremos asemejar por la resurrección, también nos tenemos que asemejar por la muerte. También tenemos que ser sepultados, también tenemos que ser crucificados. ¿Pero a qué se refiere San Pablo? Crucificar a ese hombre viejo, crucificar a ese hombre que vivía sin la gracia santificante, a ese hombre muerto, para ser sepultados por el bautismo. No sepultamos en la tierra a los vivos, únicamente se sepulta a los muertos. Pues así quiere nuestro Señor que sepultemos a ese hombre viejo y que muera en la cruz como nuestro Señor. Que muera ahí. Si ha muerto, no hay necesidad de recordarlo más, porque puede suceder que recordando todo lo que hicimos, siendo nosotros ese hombre viejo, ese hombre de pecado, puede que nos deleitemos en lo hecho y añoremos lo que hemos renunciado, porque hacia allá tira nuestra naturaleza caída. Por eso, si ya ha quedado atrás este hombre viejo, pues atrás dejémoslo, no revivamos el pecado que hemos cometido. Por eso, bautismo vivificador, queridos fieles, tenemos ya la gracia en nuestra alma y podemos y debemos hacerla crecer y fortalecer tal como un cuerpo que empieza a vivir. No le basta con estar vivo nada más, tiene que hacer que esa vida sea óptima, tiene que conservar esa vida. Si dejamos a una persona sin alimento, se muere en cuestión de días. Así el alma. El principio es tener la gracia santificante en nuestra alma, pero no basta con eso. No basta con venirme a confesar y bueno, se acabó. Tengo que hacer crecer el alma, hacer crecer la gracia en mi alma. Porque si la dejamos tal cual está, si no la fortalecemos, como un miembro se atrofia y al final acabamos perdiéndola. Me confieso, estoy en gracia, no ejercito, no la hago crecer, comienza a debilitarse hasta que la perdemos. Y nuestro Señor nos da infinidad de medios para conservar esa gracia en nuestra alma y para hacerla crecer. Y hacerla crecer se traduce en santidad, en vivir una vida santa. ¿Qué medios tenemos? La oración, la meditación, las lecturas piadosas, la sagrada escritura, las obras de misericordia, los sacramentos y especialísimamente la sagrada Eucaristía que se da en la Santa Misa, que es el medio que va a fortalecer nuestra alma, que nos va a aumentar la gracia en nuestra alma y nos va a hacer santos si es que queremos.
Oiga, pero hay mucha gente, y ha habido también en el transcurso de los siglos, gente que comulga a diario y que no son santos, que ni siquiera se acercan a la santidad. Bueno, es que esa santidad y esa nutrición, ese nutrimento hacia el alma, es equivalente al amor que le tenemos a nuestro Señor y a la equivalencia de nuestra disposición también en el alma. Porque puedo recibir 1000 sacramentos, pero si no me dispongo, si no coopero esa gracia, nunca voy a llegar a la santidad. Y nos da infinidad de medios nuestro Señor, pues empecemos a tener una vida piadosa, queridos fieles. Una vida piadosa. Hablen constantemente con nuestro Señor. Conságrenle en su día a día un espacio, un tiempo especialísimo para Él. Consagrar quiere decir eliminar de lo profano. Utilizar ese tiempo únicamente dedicado para Él, para ponerme en su presencia, analizar mi alma, analizar mi día a día, ver en qué le he fallado, hacer un examen de conciencia constantemente. Usen su tiempo, queridos fieles, en lecturas piadosas para conocer más a nuestro Señor y conocer más lo que me dice por medio de las Sagradas Escrituras. Tenerle constantemente en nuestra mente, tener ese recuerdo de su amor que lo llevó hasta la muerte. Y también, ¿por qué no?, del castigo que puedo tener si me alejo de Él. Y ese pensamiento constante en nuestra mente debe ser un tope que me refrene ante el pecado. Porque cuanto más alejemos nuestra mente de lo divino, más la vamos a sepultar en lo profano, más la vamos a sepultar en la tierra. Y llega un punto que me doy cuenta que hace meses que no rezo, hace meses que no elevo mi mente hacia nuestro Señor, hace meses que no me analizo como debe ser. Y vivo sepultado en la tierra cuando mi fin está en el cielo. Si mi vida cristiana, queridos fieles, consiste en medio persignarme al despertar y en medio bendecir los alimentos en público, medio escondidas, porque bueno, ¿qué van a decir? Y llego a mi casa y después de ver horas de videos ociosos, me medio persigno. Si en eso consiste mi vida espiritual, ¿creemos que nos vamos a salvar con eso? ¿Creemos que es suficiente para alcanzar la vida eterna? Por eso analicemos profundamente ante la presencia de nuestro Señor, queridos fieles. Nos preocupa todo lo que pasará en esta vida, y nos preocupa mucho más de lo que pasará después de mi muerte, porque vemos la muerte como algo muy lejano, como algo extraño hasta para nosotros. Es que soy joven, es que estoy sano, es que lo que sea. Y vivimos con nuestra mente en la tierra. Hoy nos narra el Santo Evangelio la segunda multiplicación de los panes. Y esto nos invita a ver que nuestro Señor jamás pone oídos sordos ante las necesidades de sus hijos, aún las necesidades físicas, las necesidades terrenas, si es que nos hemos abandonado a la providencia. Porque dice nuestro Señor, ¿cómo te voy a colmar de bienes si tú no te preocupas por los bienes eternos? Si no, tú no me buscas. Sin embargo, cuando nos abandonamos a la providencia y hemos decidido seguirle fielmente y preocuparnos primero por los bienes celestiales, nuestro Señor se preocupa por los terrenos. Y nunca falta un pan en la mesa y nos da lo necesario y un poco más. Los que le seguían en este camino, en esta jornada de días a nuestro Señor, y que Él se compadeció de esa necesidad, de esta gente que lo seguía, había hecho planes y claro que llevaba su alimento, llevaban días siguiéndole, pero esa previsión humana al final fracasó y se quedaron sin alimento. La previsión humana fracasa, falla, y esta gente que se ha quedado sin reservas va detrás de nuestro Señor confiada en que algo les va a dar nuestro Señor, no solo la vida eterna, sino también la subsistencia de su cuerpo. Y nuestro Señor les socorre, vio la necesidad de los suyos y la ve con más misericordia cuando esa necesidad se produce por haberle seguido. Y si abundante era el hambre que tenían, sobreabundante fue el bien que les dio tanto. De la nada sobró muchísimo. Y así es la providencia de nuestro Señor, que nos socorre de formas que ni siquiera imaginamos, que ni siquiera esperamos. Nuestro Señor utiliza a los apóstoles como su medio para repartir esos bienes, para distribuir, y también utiliza a nuestro Señor a los hombres para hacer brillar su providencia. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿seré acaso yo un medio que la providencia quiere utilizar?
¿Seré acaso yo ese proveedor que Dios quiere utilizar para las necesidades de sus hijos? Y si yo me desprendo de uno, de un bien, Dios me da 100 más. Hay que preguntarnos si por ese medio Dios nos quiere salvar también. Por eso, queridos fieles, preocúpense primero por salvar su alma. No hay que despreocuparnos, claro está, no hay que desentendernos de nuestras obligaciones como madre, como esposa, como padre, como esposo, como hijo, como hermano. Pero teniendo en cuenta que nuestro fin está en el cielo, que no trabajamos para este mundo, que no trabajamos para esta vida. Y que de nada me sirve procurarme una vida muy buena, de nada me sirve procurarme una vida de lujos a mis hijos, procurarles una carrera y una vida asegurada, si al final se pierde su alma, si al final pierdo mi alma. De nada sirve. Por eso vivamos cristianamente, queridos fieles. Vivamos como pasajeros en este mundo, como simples peregrinos que usan esta corta vida para llegar a la vida eterna. Esa es la vida del cristiano. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa gracia para que muriendo este mundo resucitemos con Cristo nuestro Señor y tenga bien llevarnos a las moradas celestiales, donde Él es para sus santos luz verdadera, gozo sempiterno y alegría consumada. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.